Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos un día más a nuestro devocional diario. Decirles que en la portada de nuestro nuevo devocional de este año 2025 aparece, como bien saben ustedes, una fotografía de la ciudad de Jerusalén. Y en el centro de la misma aparece un edificio con una cúpula dorada que se conoce como el Domo de la Roca. Aquí lo tienen ustedes para que lo puedan observar. Debajo de esa cúpula, pues, se encuentra una enorme y gigantesca piedra que se cree que fue el lugar donde Abraham subió con su hijo Isaac para sacrificarlo. Sabemos que luego no lo sacrificó porque no fue necesario hacerlo, sino que sacrificó un animal en lugar de Isaac. Pero es para que entiendan un poquito de qué se trata esta fotografía. En ese lugar, cuando el Señor lo crea conveniente, se edificará el tercer templo de Jerusalén, del cual hemos hablado en muchas ocasiones, en nuestros estudios, en los cultos, y todo esto está ubicado dentro de una montaña que ha sido, digamos, aplanada, que se conoce como el Monte Moriah, donde muchas cosas, según la Biblia, ocurrieron. Dicho esto, vamos a pasar ya directamente al texto que nos corresponde analizar hoy. Y es un versículo muy conocido que, desde mi punto de vista, ha sido sacado de su contexto en muchas ocasiones. Y se ha usado, o se ha mal usado, creyendo que es una especie de varita mágica que sirve para todo lo que hacemos en la vida. Y nada más lejos de la realidad. El versículo se encuentra en la carta de Pablo a los Filipenses, concretamente en el capítulo 4, el verso 13. La palabra del Señor dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos cristianos piensan que cualquier cosa que hagan, mencionando este versículo, lo que hagan les va a salir bien. Y para entender bien lo que Pablo quiso decir con esta frase de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si me permiten, tengo que leer los versículos anteriores que se encuentran, por supuesto, en el capítulo 4 de la carta a los Filipenses. Voy a estar leyendo desde el versículo 10. Y la palabra de Dios dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahora es cuando él menciona la frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está en una cárcel, privado de libertad. No sabe si va a salir o no, si va a entregar su vida como tantos y tantos mártires ya habían dado su vida en aquellos tiempos. En ese contexto de falto de libertad, privado de libertad, en ese contexto de encarcelamiento, en ese contexto de soledad, en ese contexto donde él ya ha recorrido muchos lugares y establecido muchas congregaciones, pero ahora no puede moverse, está encadenado. Ya digo, no sabe si lo van a sacrificar, si lo van a matar de un momento a otro. En ese contexto de tremendas necesidades es donde él dice que ha aprendido a gozarse en el Señor. De hecho, la palabra más mencionada en la carta de Pablo a los Filipenses es la palabra gozo. Y es que él no necesitaba de unas circunstancias especiales para gozarse en el Señor, sino que él, privado de libertad, o predicando en cualquier sinagoga del mundo, o haciendo cualquier otra cosa, él había aprendido a gozarse en lo que hacía en cada instante. Alguien dijo que la felicidad no es algo que tenemos que siempre estar esperando, ¿no? Parece como que siempre nos falta algo. La felicidad, dijo alguien, es gozar y disfrutar de cada minuto, de cada cosa, de cada instante, de cada detalle de la vida. Pablo sabe que los filipenses lo amaban y querían ayudarlo, querían mandarle una aportación económica, una ofrenda para cubrir sus necesidades materiales. Le faltaba la oportunidad, pero por fin esa ofrenda llegó. Y Pablo le da gracias al Señor y a los filipenses por ese detalle tan bonito de amor que han tenido con él. Ellos han sido bendecidos. Muchos de ellos conocieron la verdad, conocieron a Cristo a través de su ministerio. Y ahora ellos quieren
ayudarlo económicamente para cubrir sus necesidades mientras esté privado de libertad en la cárcel en Roma. Cuando él recibe esta ofrenda, él le da gracias al Señor, pero él dice algo muy interesante. Dice, hermanos, yo he aprendido a estar contento, a estar gozoso en cualquier situación, en la abundancia y en la escasez. Y esto es lo que muchos no entienden. Hay muchos que predican que Dios solamente quiere prosperarnos, prosperarnos, prosperarnos. Y hay pastores, hay muchos predicadores que tienen un monotema. Lo único que hacen es estar todo el santo día pidiéndole dinero a sus ovejas, a sus miembros, a las personas que van a sus congregaciones. No saben predicar de otra cosa, ni siquiera les interesa predicar de otra cosa. Están como obsesionados con el tema económico, con el tema del dinero. Y el apóstol Pablo podía haber vivido muy bien, pero sin embargo él no se aprovechó de la gente en ningún momento, sino que él llegó a decir esto que acabo de leerles. Sé vivir con abundancia y sé vivir con escasez. En ambas situaciones el Señor me fortalece. El Señor está a mi lado. No es que cuando tengo mucho puedo decir que el Señor está conmigo y cuando tengo poco o nada el Señor me ha abandonado. En absoluto. El Señor va a estar con nosotros todos los días. No importa el lugar. No importa si estoy sano o enfermo. Si estoy rodeado de gente o estoy solo. No importa si tengo mucho o no tengo prácticamente nada. La presencia del Señor no depende de mis circunstancias externas. Gracias a Dios que tampoco depende de mi estado de ánimo. No depende de mi salud. Depende de su persona. Depende de lo que Él ha prometido. Y lo que Dios promete, Dios siempre lo cumple. Por lo tanto, si alguien de los que está viendo o escuchando este devocional en este momento está pasando por una situación difícil, en lo económico, en la salud, en lo familiar, pues quiero que sepas que el Señor siempre va a estar a tu lado y te va a fortalecer. Si hay alguien que está en un hospital con una enfermedad grave, ahí está el Señor a tu lado. O si estás ahora mismo gozando de una salud extraordinaria, también el Señor está a tu lado. Repito, Él no depende de tus circunstancias externas, sino que Él es fiel a sus promesas y el Señor cumple lo que ha prometido. En ese contexto, a veces de escasez y a veces de abundancia, en ese contexto de estar como un preso, dispuesto a entregar su vida por Cristo, en ese contexto en el que se encuentra solo, porque lo dice en otra carta que escribe, por ejemplo, al joven pastor Timoteo, donde él llega a decir que en su primera defensa, cuando lo sacan de la cárcel para llevar a juzgarlo, dice, ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon, pero el Señor sí estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que pudiera cumplir con el llamado, con el ministerio que el Señor me ha dado. En ese contexto es cuando él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay cristianos que para cualquier tontería o caprichos o cosas que se le ocurren, citan el texto, repito, como si fuera una especie de varita mágica, que al recitarlo, al decirlo, pues ya ese negocio, esa relación o lo que quiera, pues ya me va a salir bien. Y no es así. Tú no eres el dueño de tu vida. Tú tienes un dueño, alguien que te ha comprado, que te ha redimido a precio de sangre, y es el Señor Jesucristo. Tú no puedes ahora organizar tu vida como tú quieras, a tu conveniencia. Es el Señor Jesucristo el que tiene que llevar las riendas y el control de nuestra vida. No, voy a ir aquí, voy a ir allá, ahora compro esto, ahora compro aquello, ahora vivo aquí, ahora vivo para allá. Es que no han entendido absolutamente nada. Incluso hay creyentes que se cambian de trabajo, se cambian de iglesias y no consultan con el Señor. Simplemente es por un capricho, por una inclinación que han sentido, por un impulso que han sentido, y lo que demuestran con estos cambios, a veces locos y fuera de sentido y del sentido común, es la tremenda falta de madurez que tienen. Son personas inmaduras que en todo lo que hacen, incluso hasta la forma como oran, demuestran que son personas que no han crecido, que no han madurado, que no se han desarrollado adecuadamente como creyentes. Son niños en Cristo. Están en Cristo, sí, pero son niños. No han crecido, no han madurado. Mira, y de nada sirve que ahora en el calendario quitemos el 4 y pongamos el 5 y digamos que estamos ahora en el 2025 en un año nuevo. Bueno, el calendario puede ser que haya cambiado, pero la pregunta es, ¿y tú has cambiado? ¿Tú has crecido? ¿Tú has madurado? ¿Tú has dejado atrás tu inmadurez, tus caprichos? ¿Tú has dejado atrás tu infantilismo? ¿O verdaderamente ha habido un cambio genuino en tu vida? ¿Puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿O aún sigues dominado por tus complejos, por tus traumas,
por tu inmadurez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Has vencido los vicios que te han atado y dominado durante toda tu vida, en los cuales has invertido cantidad enorme de dinero. Cosas que has comprado, que has hecho, que has dicho que no han servido absolutamente para nada. Que la Biblia las denomina obras muertas de las cuales tenemos que arrepentirnos. Sí, estamos recién estrenando un año. Estamos en un año nuevo, el 2025. Estamos en el segundo día del año. Pero de nada sirve que cambie el calendario si nuestro corazón sigue siendo el mismo. Conozco a muchos creyentes que llevan toda la vida igual. Y cuando uno empieza en los caminos del Señor, lógicamente todavía uno tiene que aprender y madurar en muchas áreas. Pero lo que no es normal, lo que no es lógico ni bíblico, es que pasen los años y ese creyente siga siempre luchando con lo mismo, con los mismos problemas, con las mismas debilidades, con las mismas tentaciones, con las mismas ataduras espirituales. Eso significa de que esa persona no ha crecido y no ha madurado. Vamos a apropiarnos hoy de este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para vencer el infantilismo, para vencer las tentaciones, para poder vivir una vida cristiana victoriosa y fuerte en el Señor. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no es para hacer tonterías, o para hacer locuras, o para hacer lo que a mí me da la gana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece siempre y cuando verdaderamente estés en Cristo. Y tú sabrás, mi hermano y amigo, si estás en Cristo. Puede ser que estés en una iglesia, pero no significa que estés en Cristo. Puede ser incluso que te dediques a predicar el Evangelio, lo cual no significa que estés bien y alineado y en orden y en obediencia delante del Señor. Porque yo dije en una ocasión, y lo vuelvo a repetir ahora, yo creo que hay personas en los púlpitos predicando, pastoreando iglesias y en el ministerio que nunca tenían que haber ocupado esos cargos. Son personas que de la noche a la mañana se vieron con poder, se vieron con autoridad, alguien los nombró pastor o ellos se nombraron pastor por su propia cuenta, que también esto es algo terrible, pero no han crecido y no han madurado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece en la escasez, en la abundancia, en la soledad, en la enfermedad, en todas y en cada una de las circunstancias que el Señor permita en mi vida. Y no caigas en el error de meterte en líos, de meterte en cosas totalmente ajenas a la voluntad de Dios y luego dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y debes dinero a un montón de gente, no pagas tus deudas, sales siempre con un mal testimonio de todas partes, pero luego te escudas de que, bueno, el Señor está contigo y te va a ayudar. Mira, hermano, es tiempo de madurar. Estás a tiempo de humillarte, de pedirle perdón al Señor y de ir en serio con el Señor, que ya no eres un niño, que ya no eres una niñita, que ya has aprendido y oído mucho del Evangelio y todo lo que has aprendido te compromete a vivir una vida seria y comprometida y en orden y en santidad delante del Señor. Ya no hay excusas, ya has oído mucha palabra, ya no es cuestión de seguir oyendo y oyendo, sino de aplicar a tu vida todo lo que el Señor te ha traído, que a veces ha entrado por un oído y ha salido por el otro. Pero espero que este año sea el mejor año de tu vida y que tú puedas crecer y madurar conforme a la imagen del Cristo que dices que vive en tu corazón, para que los demás vean que verdaderamente ha habido un cambio y que no eres un calientabancos, no eres un dominguero, no eres un religioso que asiste a los cultos, que oye la palabra, pero que la palabra no trae una transformación a su vida, porque en el fondo quiere seguir haciendo tu voluntad en vez de la voluntad del Dios que te llamó y que entregó a su Hijo unigénito para que creyendo en Él tuvieras vida eterna. Les animo a leer toda la carta de Pablo a los Filipenses. Es una carta preciosa, 4 capítulos, lo lees muy rápidamente. Pero presta atención a las expresiones, a las palabras, a las promesas que aparecen ahí, porque si las sacas de su contexto, lo que vas a hacer es formar pretextos para justificar tu desorden y tu falta de obediencia y de sometimiento a la voluntad de Dios. Entiende que los versículos y que las frases se dicen dentro de un contexto que hay que conocer para no crear una vida cristiana ajena a la voluntad y al diseño que Dios tiene para nuestras vidas. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a orar presentando nuestra vida como siempre y este día al Señor, para que el Señor nos ayude a hacer su voluntad y a aplicar todo el conocimiento que ya a estas alturas de tu vida ya tienes, que es más que suficiente para ya comenzar a dar y no estar siempre esperando, ¿verdad?, que te llamen, que te visiten, sino ya es tiempo de madurar. Este año tiene que ser el mejor año de tu vida.
Y tienes que dejar a un lado todo lo que no edifica, todo lo que ha sido un impedimento para tu crecimiento y tu desarrollo espiritual. Y este año tiene que ser un año de victoria tras victoria en el nombre del Señor. Padre Celestial, gracias por tu hermosa y poderosa palabra. Gracias por el ejemplo de Pablo, que fue un hombre de Dios, que te amó, Señor, que te sirvió hasta el último instante de su vida. Gracias por esta carta preciosa de Pablo a los filipenses, donde vemos, Señor, a un hombre comprometido, a un hombre que se goza en medio de las peores circunstancias de la vida, en situaciones tremendamente duras y difíciles. Él aprendió a gozarse y a honrarte a ti, Señor. Guárdanos hoy, como te pedimos siempre, Dios mío, de todo peligro y de todo mal, y que vivamos pendientes de tu obra, que al fin y al cabo es lo importante en la vida. No tanto lo que yo hago, sino lo que puedo hacer para ti, Señor. Abre nuestros ojos y que no haya nadie, Señor, despistado, distraído, de brazos cruzados, aburrido, porque hay tantas cosas que hacer en tu obra que no hay excusa para estar de brazos caídos sin hacer nada. Ponemos nuestra vida y este día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Mañana nos encontraremos en el siguiente devocional. Si usted todavía no ha adquirido el devocional de cada día, pues aquí lo tiene, mi devocional diario del 2025. Lo puede adquirir en Amazon. Y cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que quiera saber acerca de nuestro ministerio, tenemos nuestra página web, mividanueva.org, incluidas las fechas de los próximos viajes a Israel. Póngase en contacto con nosotros y haga realidad el sueño de poder viajar con nosotros a Israel y de conocer ese lugar y de aprender allí, estando allí, tantas cosas importantes e interesantes de la palabra de Dios. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nos encontramos mañana en el siguiente debate.